Nombre nuestro. ¿Sí quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Les invito a que tomemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 10. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Con un amén bien fuerte, hermanos, cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Les invito a que estemos en pie. Vamos a leer la palabra del Señor de una forma alternada bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacud el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Gloria al nombre de nuestro. Ya hemos orado por la palabra. Puede tomar asiento, hermanos, con un amén bien fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. El Señor me ha regalado esta palabra con el siguiente título: somos responsables de advertir a todos que Cristo viene. Díganle al que está a su lado: somos responsables de advertir a todos que Cristo viene. Gloria al nombre de nuestro Dios. Estamos en los tiempos, hermanos, estamos en la 11ª hora, ¿verdad? Estamos en la última hora del reloj de nuestro Dios, donde nosotros somos los privilegiados de vivir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos unos versículos atrás, dice la misión de los 12. Esta misión se la dio primeramente el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles, de llevar el Evangelio, de decirle a los demás: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos ha llegado a la tierra, el reino de los cielos ha llegado para libertar la tierra. El primer mandato que hizo el Señor Jesucristo fue decirle a los apóstoles que no fueran a los samaritanos, que no fueran por camino de gentiles, que fuera al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros estudiamos y vimos la palabra del Señor, ¿qué sucedió después de Pentecostés? Ya no solo fue a los judíos, ¿verdad? Fue dirigido absolutamente a todos. Cuando nosotros vemos el bautismo del Espíritu Santo, que se manifiesta en lenguas a cada uno de los apóstoles y a los 120 de los que estaban ahí, dice la palabra del Señor que ellos empezaron a hablar en las distintas lenguas que había en ese momento en la ciudad, en ese momento alrededor de esa ciudad que estaba en el aposento alto. Ellos bajaron a Jerusalén, por decirlo de alguna manera, y fueron a predicar la palabra no en el propio idioma de ellos, sino en los diferentes idiomas que había en ese tiempo. Y hoy vemos la trascendencia del Espíritu de Dios a través de todos los lenguajes que nosotros podemos hoy en día conocer, que hoy conocemos que Cristo viene, que el reino del Señor ha llegado a nuestras vidas y nos ha alcanzado a nosotros. Pero la pregunta es: ¿a quién nos ha alcanzado, verdad? Dice la palabra del Señor en el versículo 11: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. La primera invitación que dice es en cualquier ciudad. En cualquier ciudad donde nosotros, el Señor, nos permita entrar. De pronto en este momento se lo dio a los apóstoles, pero el Señor hoy en día nos lo da a nosotros. Hoy en día, ¿quién no tiene el privilegio de andar libremente en Colombia? Podemos ir a Medellín, podemos ir a Cali, podemos ir a Cartagena, o de pronto no irnos tan lejos, ¿no? Yo de pronto mi esposa dirá: no alcanza la plata, ¿verdad? Pero el Señor nos lleva.
de pronto ir aquí a Punza, de pronto ir aquí a Mosquera, de pronto ir aquí a Soacha, de pronto ir aquí a Melgar, como el Señor nos llevó en vacaciones a nosotros. Pero el Señor nos permite ir y llevar el Evangelio. De pronto nosotros no andamos literalmente con la Biblia en la mano en todo momento, y mucho menos cuando vamos de paseo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas leídas. La palabra está en nosotros, el testimonio de Cristo está en nosotros, la sangre de Cristo está vertida en nosotros. Porque ¿por quién murió el Señor? Si no es por nosotros, ¿verdad? Por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por todos los que están alrededor, tanto los que han aceptado a Cristo como los que no han aceptado a Cristo. Nosotros estamos en los últimos tiempos con la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo lugar, a toda criatura. Dice la palabra del Señor en Mateo, en los últimos versículos, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? Id y hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura. A veces nosotros realmente tenemos muchísimo proceso de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos dificultades, tenemos de alguna forma u otra complicaciones en nuestra vida, tenemos circunstancias, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, y a veces menos ir y predicar el Evangelio como el Señor nos lo dio a nosotros. Porque nosotros no estamos aquí, realmente obviamente estamos por gracia, pero no estamos por casualidad. El Señor tuvo que levantar un hombre, tuvo que levantar una mujer, tuvo que levantar una generación para que nos llegara a nosotros la predicación de que Cristo viene a nuestras vidas. No es por casualidad que hoy en día nosotros seamos cristianos. No es por casualidad que en algún momento desde el altar le dijeron a usted: venga a Cristo y reconcíliese, venga a Cristo y deje su pecado, venga a Cristo y cambie su vida, venga a Cristo y cambie su forma de ser. No es casualidad que el Señor nos haya llamado a nosotros. Qué tan hermoso es cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor le decía a los apóstoles o a los discípulos en ese tiempo, les decía: es que vosotros sois como el pámpano, ¿verdad? Como los pámpanos, y Él les decía que debían limpiarse para llevar más fruto. Con la primera palabra el Señor nos llena y nos limpia para nosotros poder llevar más fruto. Nosotros no somos casualmente limpios para vivir simplemente en la prosperidad, vivir simplemente de pronto en nuestra santidad, vivir simplemente en nuestro entorno, en nuestra comodidad, en lo que el Señor nos ha dado, sino también para limpiarnos y llevar más fruto, para mostrarle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Cristo en nuestros corazones? Nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha edificado. ¿Qué no ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha salvado, ha quebrantado cadenas, ha quebrantado yugos, ha quebrantado maldiciones generacionales en nuestras vidas. Si yo les contara sobre de pronto mi maldición generacional, podríamos decir que la mía, el Señor la rompió con el matrimonio. Mi hijo nació en bendición, nació en el matrimonio. Yo no nací en el matrimonio, yo soy hijo de adulterio y de fornicación. Y más allá de mi familia también hubo hijos fuera del matrimonio también. No es por poner de pronto en vergüenza a mi familia, pero es la realidad que nosotros vivimos como hombres y como mujeres de Dios. El Señor cogió y nos rescató de una generación de pronto perversa, de una generación que de pronto podía seguir cometiendo horrores delante de la presencia del Señor. Pero no solo nos salvó para nosotros deleitarnos de los pastos del Señor, porque ¿quién es nuestro pastor? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros como buenas ovejas delante de Él comemos del pasto del Señor. Vivimos bajo los cuidados de nuestro Dios, vivimos bajo la responsabilidad de nuestro Dios. ¿Es así o no es así? Es verdad, ¿cierto? Nosotros vivimos deleitados bajo la presencia del Señor, porque no hay nadie más bendecido que el que mora bajo la sombra del Omnipotente. No hay nadie más bendecido que el que está el que mora bajo la presencia del Señor, del que está con el Señor. No hay nadie más bendecido. Que puede ser que de pronto no tenga todos los días el mejor plato de comida, pero tiene la bendición de Dios.
De pronto no tiene el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor situación económica, pero tiene la bendición del Señor. Y los que tienen más allá de eso, tienen la bendición del Señor. Porque algunos en el pueblo cristiano tienen también esa bendición de que tienen los recursos, pero a más allá de eso, tienen la bendición de Dios, tienen su alma salva, tienen su corazón en salvación. Porque cuando el Señor, nosotros lo aceptamos fue para salvación de nuestras vidas. Por eso nosotros siempre hacemos esa oración de fe diciendo al Señor, Señor, yo te acepto como el único y suficiente Salvador. Pero también nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como en aquel que nos levanta en esta mañana para decirnos, hay que predicar la palabra, hay que llevar esas buenas nuevas a quien más necesitan. Porque si nosotros miramos años atrás, nosotros también fuimos necesitados y hoy en día también somos necesitados de la buena palabra del Señor, de la buena y agradable voluntad que es del Señor en nuestras vidas. Y sin embargo el Señor aquí a ellos los enviaba, hoy a nosotros también nos envía. De pronto en este tiempo se enviaba a los que eran de buen testimonio. Hoy en día nosotros no tenemos ese privilegio de decir, en esta casa es buen testimonio, en esta otra casa es de buen testimonio. En ese tiempo se sabía, porque eran pueblos pequeños y porque todo el mundo se conocía con todo el mundo. Pero hoy en día estamos en ciudades tan grandes como la de Bogotá, que si yo de pronto digo, voy a Soacha o voy a Goza Porvenir, yo no puedo saber de quién es buen testimonio. Porque la gente hoy en día no tiene comunicación con el vecino. Yo podría decir, ¿usted conoce al de la tienda? Sí, señor, allí ese está el señor de la tienda, pero ese señor es muy tacaño. Yo puedo decir, ¿dónde usted conoce al señor de la ferretería? Sí, señor, allá está el señor de la ferretería, el señor tiene buenos precios. Pero de ahí para allá nosotros no sabemos nada. Le pueden indicar a uno dónde queda el hospital, le pueden indicar a uno dónde queda el centro de salud, dónde queda el colegio, dónde quedan los diferentes lugares donde la gente de pronto tiene sus necesidades, por decirlo de alguna manera, en un restaurante, en un centro comercial. Pero no podemos hablar de personas hoy en día. Hoy en día nosotros no tenemos ese privilegio que tenían ellos de decir, a tal casa podemos llegar porque es de buen testimonio. Vamos como a ciegas, ¿verdad?, a predicar el Evangelio, pero vamos con las lámparas encendidas que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos dice que nosotros somos como lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Vamos con el testimonio que Cristo nos dio a nosotros. Vamos con lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para llevar a las naciones. Y dice también, con la posibilidad de que nosotros seamos rechazados. Bueno, dice en el versículo 11, y al entrar en la casa saludad. ¿Quién no entra a la casa y saluda, verdad? Así como hicieron nuestros hermanos ahorita. Llegaron y entraron y saludaron. En toda casa nosotros entramos y saludamos, pero nosotros no saludamos de cualquier manera, ¿verdad? ¿Cómo saludamos nosotros? Dios te bendiga, que no es cualquier cosa. Ante el mundo es cualquier cosa, pero ante nosotros sabemos que la bendición de Dios no es cualquier cosa. Y nosotros decimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, bienvenida a la casa del Señor. Si no es en la casa, bienvenido aquí al restaurante, bienvenido a mi hogar, Dios te bendiga. Damos de lo que tenemos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de ser rechazados. Y dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No nos dice que nosotros no entremos, no nos dice que nosotros no oremos, no nos dice que nosotros no prediquemos la palabra. Nos dice, cumplamos nuestra misión. Acéptenos o no nos acepten. Le agrademos o no le agrademos a la gente. Estamos llamados a predicar la palabra del Señor desde el principio hasta el fin de nuestros días. La palabra del Señor no dice que nosotros tenemos que tener un curso para ser un pastorado o ser llamados para ser pastores, para predicar la palabra del Señor. En ese tiempo eran los discípulos y el Señor les dio esa palabra a ellos antes de ser reconocidos como apóstoles, antes de ser reconocidos por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Tuvieron esa misión, la cual dice, ir a predicar el Evangelio a toda criatura.
No le dice que tuvieran que estar preparados, no le dice que tuvieran que estar congregados, no le decía que tenían que estar bautizados. De pronto son requisitos que hoy en día las iglesias exigen y tienen sus razones para de alguna forma u otra exigirlas. Pero sin embargo, Dios con su palabra, con su poder, Él no lo exige. Vemos el ejemplo que nos decía el hermano de un eunuco, que de alguna forma u otra había un apóstol que estaba predicando por ahí, que estaba de alguna forma u otra por ahí dispuesto para predicar el evangelio, y le pudo explicar qué decía ese contexto que iba en Isaías. Y sin embargo, él se maravilló de todas las palabras que el Señor Jesucristo le dio y le dijo: ¿qué me impide a mí para ser bautizado? Yo no creo que este hombre tuvo que haber dicho: no, es que usted tiene que tener ciertas clases de crecimiento espiritual, sino: venga, busquemos agua, sumérjase y bautícese. Hoy en día nosotros los hombres de Dios ponemos unas reglas, pero el que pone las reglas es el Señor. Nosotros somos a veces los que le ponemos las trabas para que el pueblo de Dios pueda acercarse. Somos nosotros los que ponemos los límites para ir o no ir a predicar la palabra del Señor. Porque a veces decimos: tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Ponemos nuestra propia agenda, pero no le preguntamos al Señor cuál es la agenda que el Señor tiene con nosotros. Hoy, por misericordia de Dios, podemos decirle: Señor, tenemos 1 hora o 2 horas para predicar de tu palabra, para buscar tu presencia, para adorarte en tu presencia. Pero el resto de la semana no hay agenda para el Señor. Yo me arrodillaba en estos días y le pedí al Señor: Señor, perdóname, porque yo siento que yo no estoy haciendo nada para tu obra. Yo debería estar ganando almas para Cristo, como pastor que uno dice ser. Pero no solo me pasa a mí, nos pasa a los diferentes hermanos. Estamos demasiadamente esclavizados a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, porque necesariamente nosotros debemos darle tiempo a nuestra esposa, como casado, debemos darle tiempo a nuestro hijo, debemos darle tiempo a los que por lo menos todavía tenemos a papá y a mamá, debemos cumplir 8 horas reglamentarias de trabajo, y muchísimas de pronto en transporte también. Llegamos agotados a nuestras casas y no llegamos con la suficiente fuerza, ni la suficiente capacidad, ni la valentía, ni el cansancio, ni de pronto la mentalidad para decir: yo me levanto hoy y a seguir a predicar el evangelio. Y menos cuando de pronto uno tiene un horario de 2 a 10, que uno llega realmente cansado a las 11 de la noche a llegar a dormir, al otro día a seguir el día. Y más cuando de pronto también uno tiene un horario de 6 a 2 o de 7 a 3, donde uno dice: definitivamente uno llega aquí molido. Llega uno con ganas de descansar, y sin embargo llega a la casa, y de pronto no pasa en mi caso, pero en muchos casos sí pasa, que llega y hay problemas en la casa. El niño tiene problemas en el colegio, la esposa tiene problemas también en el trabajo, porque ella también tiene su trabajo. Y uno dice: tiene carga, sobrecarga, sobrecarga. En esos momentos es donde uno debe ir a la palabra del Señor. Y cuando uno está cansado y uno está trabajado, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese momento de cansancio, en ese momento de aflicción, en ese momento de conflicto, nosotros se nos olvida que tenemos un Dios que nos hace reposar en su presencia. ¿Qué tan importante es nosotros realmente poder establecer como Daniel, un hombre esclavizado en Babilonia, pero que tenía sus 3 momentos con el Señor? No dice que era de 1 hora, no dice que era de pronto de 5 minutos, pero que eran tiempos gloriosos en el Señor, donde él por la mañana, por la tarde y por el atardecer, ya sea por la noche, se presentaba delante de la presencia del Señor. Y era un hombre con una responsabilidad demasiadamente importante. Era uno de los gobernadores en Babilonia. A pesar de que habían pasado muchas generaciones, él seguía siendo un gobernador, seguía siendo una persona que se hacía cargo de todo, no solo del pueblo de Judá, sino de absolutamente todos los pueblos que eran esclavizados en ese tiempo en Babilonia. Y sin embargo el Señor, a pesar de que ese hombre Daniel tan sorprendente tenía de alguna forma u otra esas responsabilidades tan grandes, él decía: yo le voy a dar mi tiempo al Señor.
De pronto haya pasado una mala noche, porque me tocó hacer muchísimas cuentas para llevárselas al rey, no importa, yo voy a madrugar a presentarme delante de Dios. Estoy muy atareado, estoy demasiadamente atareado con las cosas que yo tengo que hacer, pero sin embargo voy a hacer mi medio tiempo de oración. Estoy demasiadamente cansado a través de este día tan largo que me ha tocado, pero sin embargo voy a aparejar mi noche para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros realmente nos presentamos delante de Dios para orar a Él? Muy pocas veces, ¿verdad? Y las pocas veces que lo hacemos es en la iglesia. Nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros no tenemos un lugar, un momento, un tiempo establecido para decir, Señor, vamos a orar delante de la presencia de Dios. Cuando yo estoy en el trabajo, para la gloria del Señor, nosotros tenemos un tiempo para orar delante de la presencia del Señor. En el trabajo de mi esposa también hacen un devocional en el tiempo del Señor. Nosotros tenemos ese privilegio, pero a veces en los otros trabajos seculares no tienen tiempo, sino venga, cámbiese rápido y siga trabajando. Venga, cámbiese rápido que llegó usted tarde, llegó sobre tiempo. Porque a veces aquí nos comen los trancones en Bogotá y nosotros llegamos sobre el tiempo. No tenemos ese privilegio. Y cuando llegamos a la casa, corre para comer, corre para hacer una cosa y para hacer otra. Nos falta buscar tiempo. Nos falta comprar tiempo, como leamos en Apocalipsis. Buscar ese oro fino, comprarlo con esfuerzo. Porque estamos llamados a predicar que Cristo viene. Y no viene de cualquier manera. Dice la palabra del Señor que viene en gloria. Y que solo cuando venga en gloria los santos lo podrán ver, los demás no lo van a ver con gracia, no lo van a ver con gratitud, no lo van a ver con las manos extendidas alabando al Señor, sino lo van a ver con terror, con angustia, porque saben que los locos evangélicos que ellos decían la verdad, que aquellos que se levantaban temprano a orar, a predicar la palabra, decían la verdad. Y nosotros no vamos a tener el tiempo para mirar la expectativa que tienen nuestros familiares y decir, oye, ¿sí ve cuñado? ¿Sí ve cuñada? ¿Sí ve tío? ¿Sí ve tía? Yo estaba en la verdad. No, usted no va a tener tiempo para eso. Usted va a estar con las manos levantadas proclamando el nombre del Señor. Pero sin embargo nosotros tenemos nuestra responsabilidad con nuestra familia de predicar el Evangelio, de ir a esas personas que están perdidas, porque están dentro de nuestra familia y nosotros no podemos creer totalmente, como dice la palabra del Señor, que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pero ¿cómo se hace esto posible? Si yo creo en el Señor Jesucristo, yo en mi casa vivo para el Señor. Si yo soy de esos creyentes, soy una carta totalmente leída de parte de Dios para mi familia. Hasta que la familia inclusive le coja un fastidio. Ahí viene el hombre que predica de Dios. Ahí viene la mujer que predica de Dios. Hasta ese límite nosotros podemos decir que estamos viviendo para el Señor. Porque no todos nuestros familiares nos apoyan. No nuestros familiares dirán, no es que usted vive de una forma muy tajante, de una forma muy legalista, de una forma muy de una forma que yo no puedo compartir yo no lo puedo invitar a usted a que venga a comer conmigo porque usted es muy tajante en su vida. De esa forma nosotros debemos vivir delante de Dios porque somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Cuando usted está en medio de la oscuridad y usted recibe la luz de frente, ¿qué pasa? Se encandelilla, ¿verdad? Y así debería pasarle a los demás. Que cuando tú te presentes delante de ellos, se encandelillen y digan, uy, ahí viene una lámpara, como lograban decirlo, un hijo de la luz. ¿Cómo se dice? Un ser de luz. Un ser de luz. Como decía mi cuñada, una lámpara, por decirlo de alguna manera en el sentido contrario. Pero que llegáramos nosotros y podamos ser esos seres de luz delante de tanta tiniebla. Porque a nosotros se nos olvida, entre tanta cosa que nosotros tenemos, que nosotros somos seres de luz, hombres y mujeres llamados por Dios, redimidos por la sangre de Cristo, no cualquiera, sino hombres y mujeres escogidos por Dios, redimidos, llamados por Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros decir que realmente Cristo viene? No nos tenemos que saber el versículo, sabemos que Cristo viene. Cristo es el que viene por su iglesia.
Cristo viene por su iglesia. Yo no quisiera que realmente todos estuvieran conscientes de que Cristo viene, pero realmente no lo están. ¿Algún hermano que pudiera ayudarme con la siguiente cita bíblica? Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ustedes tienen que estar conscientes siempre que si el Señor nos escogió, Él nos ama. Y no murió en la cruz por satisfacción personal, sino por amor hacia nosotros. Se sacrificó en la cruz del Calvario porque nos ama. Y dice la palabra del Señor aquí con la respuesta a veces que nosotros a veces nos hacemos y que negamos. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? A veces nosotros pensamos, le damos más poder a las tribulaciones, le damos más poder al proceso, le damos más poder a la angustia, le damos más contentamiento a nuestra propia vida que al propio amor de Cristo. Somos los únicos que nos alejamos de Dios, porque ahí dice cosas que son impresionantes en nuestra vida: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No hay nada. Pero sin embargo aquí no dice que nosotros mismos. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Dice la palabra del Señor que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Porque cuando nosotros pecamos delante de la presencia del Señor, demostramos el poco amor que nosotros tenemos al Señor. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no nos guardamos? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si olvidamos que del amor de Cristo no hay nada que nos separe? Hermanos, cuando usted peca, cuando usted falla delante de Dios, usted tiene un esposo, usted tiene una esposa, usted tiene una suegra, como me pasa a mí, o tiene una madre, un padre, que está ahí diciéndole que usted está haciendo lo malo delante de Dios, para corregirle, para decirle, mire, eso no es así, eso es así. Y a veces a nosotros nos pasa, tenemos que pasar colores, pero por dentro de nuestros corazones tenemos que reconocer que nosotros estamos mal delante de Dios y que tenemos que arreglar nuestras vidas. Y en la intimidad, de pronto no delante de ellos, en la intimidad tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. Y tenemos que decirle, mire Señor, yo fallo en esto. Señor, yo fallo en esto. Y ahí es cuando llega la palabra del Señor y dice, ¿qué me puede separar de ti si yo te amo? No hay nada, hermanos. Porque cuando usted quiere salirse, siempre va a haber personas ahí, de parte de Dios, a jalarlo a uno, para que usted no se salga de los caminos de Dios. A corregirlo aunque a uno no le gusta, que lo corrijan. A corregirlo a uno, para que uno no se salga de los caminos y los propósitos del Señor. Porque usted no solo va a llegar a decirle a la gente, Cristo viene, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Alguien que lo ama a usted. Que aunque usted le vengan persecuciones, que aunque usted le venga la muerte propia ante sus ojos, no lo va a poder abandonar, porque lo ama. Dice la palabra del Señor, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tan dramáticamente llega a ser nuestra vida delante de la presencia de Dios, pero su amor no nos deja. Puede venir lo que venga delante de la presencia del Señor, pero nosotros debemos ir como hombres y mujeres responsables delante de la presencia del Señor. Hay un Cristo que viene, pero ese Cristo te ama.
Que no importa la situación que tú estés viviendo, no importa la dificultad que tú estés viviendo, hay un Cristo que te ama. Un Cristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que hasta la última gota Él derramó. Fue su amor tan grande hacia nosotros que nos permitió ser amados por Él. No es porque nosotros le amemos, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Por eso nosotros podemos amarle. Por eso nosotros somos más amorosos que todos los demás. Somos más cariñosos que los demás. Somos más pacientes que los demás, pero porque hay un amor de Cristo que mora en nosotros. ¿Y por qué no de ir a repartir ese amor a los demás? Porque no solo es ir con la Biblia y el Evangelio y decir, arrepiéntase pecador, sino decirles, mire, Cristo viene y Cristo le ama. De esa forma, con el amor, el Señor llega a ganarse las almas. No es solo con Biblia, de llegar a la gente a decir, arrepiéntase pecador cochino. No, sino venga a los pies de Cristo, porque hay un Cristo que le ama, hay un Cristo que le espera para sanar tu vida, para restituir tu vida, para hacer de alguna forma u otra un cambio espectacular en tu vida. Porque ¿de quién no fue la vida diferente? Sino de nosotros cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Pudimos conocer el amor, un amor más grande que el de nuestra madre, que el de nuestro papá. Un amor más grande que de la novia que usted en algún momento tuvo, o el novio, o el primo, o el tío, o el abuelo, el familiar más cercano. Conocimos un amor más grande. Y ese amor es el de Cristo. ¿Por qué de alguna forma u otra dejar que los otros se eviten de ese amor que nosotros tenemos? ¿Por qué ser envidiosos y no poder compartir ese amor que ellos también necesitan? Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano y soy feliz, y ver a los otros aguantando hambre, y ver a los otros en sus problemas, y ver a los otros muriéndose y padeciendo de pronto no una enfermedad, pero sí muriéndose en vida. Gente queriéndose suicidar, gente queriéndose negar inclusive hasta su propio género, queriendo ser personas totalmente diferentes a lo que Cristo los creó, pero son personas que están faltas de amor. Y nosotros de pronto no podemos pasar, decir, uy, yo soy cristiano, oye, que Dios te reprenda. No. Sino abrazarlos. Si pudiera ser literalmente abrazarlos con ese amor con el que el Señor nos abrazó a nosotros. Porque cuando nosotros pudimos sentir los brazos del Señor, nuestra vida fue diferente. Nos sentimos realmente amados. Y podemos hallar ese verdadero amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo llegamos a vencer? Por el amor de Cristo. ¿Cómo llegamos a poder de alguna forma u otra guardarnos a llegar hasta aquí? Por el amor de Cristo, por el amor de nuestro Dios. Es el único que nos ha guardado, es por amor. Porque si no nos amara, nos hubiera desechado. Este está muy rebelde. Vaya, cállase al barranco. Este está muy rebelde. Vaya, enrédese allá entre los alambres. Este está muy rebelde. Déjelo que se salga del corral para que se lo coma el lobo. Ese pastor que nos ama no piensa así. Piensa totalmente diferente. Nos ve, nos da la victoria. No nos dice que nosotros tenemos que ser de pronto dignos delante de la presencia del Señor para tener victoria. No, la victoria que nosotros tenemos es por el amor de Dios, por el amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Él no mira nuestro pecado, Él no mira nuestro pesar, Él mira que nos puede amar, y por eso nos da la herramienta, nos da las diferentes herramientas para nosotros ser vencedores. Porque qué tan fácil es decir, yo soy vencedor. Lo hice con mi propia fuerza, y no. Cuando nos dimos cuenta, ni siquiera 10 minutos de oración pudimos dar para tener esa victoria que el Señor nos dio.
Ni siquiera un ayuno para decir que pudimos imponer las manos en un endemoniado y que el demonio saliera afuera, porque fue en el nombre de Jesús, no fue en nuestro propio nombre, no fue por nuestro ayuno, no fue por nuestra oración, fue por aquel que nos amó. Dice la palabra del Señor, por lo cual estoy seguro, y esto grábese en la cabeza, hermanos, que si usted el Señor lo levantó para predicar, no como pastor de pronto, no como pastora, no como evangelista, sino como hombre de Dios, que el Señor le permitió rendir su vida, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que no tengamos temor, que de pronto nosotros no nos sabemos la Biblia, que a veces de pronto nosotros no tenemos de pronto una cartilla, un discipulado para ir a las naciones a ir a predicarles, no importa. Es el Señor el que nos llamó. Y si el Señor nos llamó, el Señor nos va a dotar de palabras, nos va a dotar de su presencia. Porque ¿qué le dijo a los apóstoles? El Espíritu Santo mismo le dijo a los apóstoles, no tengan el miedo lo que tengan que hablar, porque en su momento yo se los voy a dar. Así que no se preocupe si usted no lleva una Biblia en su mano. No se preocupe si de pronto no tiene el tiempo disponible. Mientras usted lo disponga, el Señor va a actuar. Y no solo en la congregación, sino en el lugar donde usted se levante, va a ser de bendición, porque nosotros somos hijos de luz. Somos llamados para alumbrar en medio de las tinieblas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Para terminar, hermanos, les invito por favor a que otro hermano valiente me ayude con Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11 y 15. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hasta el 15 minutos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dos cosas importantes en este lugar. Cuando tú recibiste a Cristo en la oración de fe, ¿qué pediste? Escribir mi nombre en el libro de la vida. Que fueras escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero también dice aquí, entre pocas palabras, que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que hacemos y de lo que no hacemos delante de la presencia del Señor. Es importante que cuando nosotros vayamos con el Evangelio, le digamos totalmente la verdad a las personas. No juzgarlo como pecador, sino decirle, si tú sigues en ese pecado, tú vas a perecer. Qué tan importante es que cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, le digamos a la gente lo consciente, porque hay libros que están escritos de nosotros, con las acciones que nosotros tenemos. Y qué vergüenza nosotros vamos a pasar delante de la presencia del Señor cuando diga lo que vio en lo oculto de nosotros que no estaba bien delante de la presencia del Señor. Y más cuando nosotros fuimos redimidos de la presencia del Señor. Pero qué tan importante es ir a decir a los demás, mire, si usted sigue así se va a condenar. Hay una salvación para tu vida que viene por medio de Jesucristo. Somos responsables en esta generación de advertirle a todos que Cristo viene y que Cristo viene atrás, un juicio detrás de Él. Él no viene solo, viene con gloria, viene a bendecir a los que se guardaron, pero viene a castigar a los que no se guardaron. Qué tan importante es abrir las Escrituras y decirle, mire, va a haber un futuro
en el cual usted tiene que hallarse. Un futuro donde usted va a estar en la gloria del Señor. Un futuro donde usted va a estar lejos de la presencia del Señor. Nosotros realmente estamos decididos a hacer la voluntad de Dios o no hacerla. De convivir con Él o no convivir con Él. Porque no es si estoy o no estoy. Los intermedios en el Señor no están. Es negro o blanco. Así nos lo pone el Señor. Sé que de pronto es muy tajante para nosotros como cristianos, pero es que no hay otra forma de verlo. ¿Estamos salvos por gracia? Sí, estamos salvos por gracia. Pero no crea que si usted en esa gracia peca, usted se va a salvar. Usted se va a condenar. Porque usted está rechazando el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Si usted peca delante de la presencia del Señor y no se arrepiente, no crea que usted va a ser salvo. Y eso hay que hacerlo consciente de las personas que están allá afuera. Hay un Cristo que nos ama, pero que también viene con su fuego consumidor. Dice la palabra del Señor, va a echar absolutamente a toda destrucción. Y nosotros no queremos realmente sufrir en la eternidad por no querer seguir al Señor. Debemos pedirle al Señor que haga un cambio en nuestra vida, que la podemos amar más allá de nuestros límites. Porque hermanos, cuando nosotros vemos el amor de una madre a su hijo, sobrepasa los límites. ¿Y cómo hago yo ese ejemplo? Que una mamá que ha trabajado de pronto, póngale cuidado, de pronto 8, 10 horas, pero llega cansada y llega su hijo y lo ve que está llorando, no le importa que sus brazos no tengan la fuerza total, su fuerza como de pronto lo estaba haciendo con esa barraquera ya trabajando. Si no le importa, lo alza. No importa que tenga dolor de espalda, no le importa que su cabeza esté que se reviente de dolor, no le importa si está que se desfallece, pero va y carga a ese hijo con todas sus fuerzas y lo mima y lo hace que se consuele. Dice la palabra del Señor, le decía a ese pueblo, que aunque tu madre se olvidara de ti, yo no me olvidaré de ti. Así es el amor de Dios con nosotros. Sobrepasa un amor tan grande como el de la madre, o como el de padre, porque hay padres también solteros que les toca dar su vida por sus hijos. Hermanos, estamos en los tiempos donde realmente todo lo estamos viendo tan claro. Ya más o menos vemos cómo va a ser el sello, por decirlo de alguna manera, del anticristo. Ya sabemos más o menos que va a ser por inteligencia artificial que se va a manifestar el anticristo. Yo no sé si ustedes han leído noticias, pero ya se hizo el primer culto dirigido por la inteligencia artificial, predicando conforme a la concupiscencia de la humanidad. Porque la inteligencia artificial no vino de Dios, vino creación de los hombres por incentivo del propio enemigo. Y si ustedes se dan cuenta, todo hoy en día es inteligencia artificial. Hace años, usted le tocaba hacer fila en un banco para poder cobrar su sueldo. Después, tuvieron que pasarlo a tarjetas de crédito. Igual, usted le tocaba hacer fila en un cajero para poder retirar. Pero hoy en día se hizo más fácil, toca con un chip. Pone usted el chip en un cajero o en un corresponsal bancario y usted come, ya no le toca hacer filas. Pero va a llegar el tiempo donde usted simplemente tendrá que poner su mano, o tendrá que poner su frente, o tiene uno que poner el teléfono para poder cobrar. Todo día más fácil. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que sin esa marca no va a poder ¿qué? Ni comprar, ni comer, ni nada. No va a poder tener gasto, todo lo va haciendo el Señor. ¿Por qué no vamos a advertir? Todo está cerca. Eso no está más de 1 año, 2 años que ya empieza la inteligencia artificial a tomar todo el mundo. Y nosotros como cristianos que estamos advertidos, estamos en el deber, en la responsabilidad de advertir que Cristo viene pronto. Porque no es que Cristo se vaya a demorar 10 años hasta que mis planes se demoren. Hasta que yo compre casa, hasta que yo tenga una mega iglesia, hasta que yo tenga los sueños muy realizados, porque a veces uno piensa eso. Nosotros no queremos cumplir el sueño de Dios, sino cumplir nuestros propios sueños.
Y tenemos las herramientas para hacerlo uno o para hacerlo otro. Estamos responsabilizados a predicar el Evangelio, hermanos. No tenemos de otra. Estamos, no digo que obligados, porque Dios no obliga a nadie a hacer nada, porque todo nos lo da a nosotros por amor. Pero nosotros estamos en el tiempo donde vamos a servirle al Señor o vamos a servir al Señor. No nos queda a nosotros otra. Nosotros no podemos mirar para atrás, no podemos mirar para el lado derecho, no podemos ver para el lado izquierdo, no tenemos opción para mirar. Nosotros tenemos la opción de seguir al Señor hacia adelante. Así que yo les invito, hermanos, a que por favor cierren sus ojos y vamos a orar en esta mañana, porque es muy grande la tarea que el Señor tiene para nosotros, pero está en nosotros el responsabilizarnos de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia